vamos a ver cómo se hace un tipo de problema donde un cuerpo baja por una rampa o plano inclinado. A ver, el problema que yo propongo es calcula la aceleración con la que desciende el cuerpo. ¿Cómo se calcula la aceleración? Pues como siempre, dibujando las fuerzas que actúan y aplicando la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. El problema está en calcular la suma de esas fuerzas. A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre un cuerpo que está bajando o subiendo, me da igual, por una rampa? El peso, que como ya sabemos es hacia el centro de la Tierra, pongo aquí peso, y una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo que se llama normal. La normal es perpendicular a la superficie de apoyo. No hay ninguna más. Si no me dicen que hay rozamiento, pues no lo pongo. ¿Qué ocurre con estas dos fuerzas que no tienen igual dirección? ¿Qué se hace entonces? Para poder agruparlas y hallar la resultante, hay que descomponerlas en dos ejes. Un eje va a ser el eje del movimiento, que es paralelo a la rampa. Pinto aquí el eje. Este va a ser mi eje X. Y el otro eje va a ser perpendicular al eje X. Eje Y. La normal tiene dirección del eje Y, pero el peso está en medio de un cuadrante. Hay que descomponerlo en dos fuerzas, las dos componentes, componente P sub X y componente P sub Y, para poder agruparlas mejor y hallar la resultante. ¿Cómo se descompone el peso en dos fuerzas? Lo vimos ya en clase, pero se trazan paralelas desde el extremo del peso a cada eje. Así y así. Esta me queda un poco torcida. Se forma aquí un rectangulito. Y esta es P sub X y esta es P sub Y. Es decir, que el peso es igual a la suma de P sub X y P sub Y. Una vez que se descompone el peso es como si no estuviese. Y el problema que era de dos fuerzas ahora es de tres. Pero tres fuerzas mucho más sencillas de agrupar. Porque normal y P sub Y, ya que no hay aceleración perpendicular a la rampa, van a sumar cero. Y la única fuerza que hace que esto descienda por la rampa va a ser P sub X. Vamos a escribirlo. La suma de fuerzas al principio era peso más normal igual a masa por aceleración. Y hemos descompuesto el peso, sigo aquí, en P sub X más P sub Y, y entonces quedan tres fuerzas igual a M por A. Llegados a este punto, vamos a hacer una descomposición en el eje X y en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje X? Que solo tengo una fuerza, que es P sub X igual a la masa por la aceleración. Es la segunda ley de Newton en el eje X. ¿Y qué pasa en el eje Y? Que tengo dos fuerzas, P sub Y y normal. Normal va hacia arriba, P sub Y hacia abajo dentro del eje Y. Y entonces quedaría normal menos P sub Y igual a la masa por la aceleración perpendicular al plano, pero hemos dicho que vale cero, así que estas dos fuerzas, digamos que vectorialmente suman cero, o sea,
normal es igual a P sub I. Este resultado lo podremos usar más adelante. Pero la ecuación que me interesa es, para hallar la aceleración, la ecuación 1. Esta. Siguiendo con la ecuación 1, P sub X igual a M por A. La pongo aquí otra vez. ¿Y cuánto vale P sub X? Bueno, pues a ver, en todos los problemas de rampa hay un ángulo que forma la rampa con la horizontal. Este ángulo alfa, si os fijáis bien, es igual que este. Lo pongo ahí. Hago un poquito más grande ese triángulo. Aquí está el peso que va hacia abajo. Este es P sub X que va paralelo a la rampa. Y este es el alfa S. Si completamos el rectángulo tendríamos esto así, ¿no? Aquí está P sub I. Esto es P sub X. Este es el peso P. Y en este triángulo que yo pongo aquí, sombreado, que es rectángulo, tenemos la hipotenusa, que es el peso. Un cateto es P sub X y el otro cateto es P sub I trasladado a este punto. O sea que esto es P sub I. Un poquito de matemáticas. El seno de alfa es igual a cateto opuesto, P sub X, entre hipotenusa, P. De donde P sub X es igual a P por el seno de alfa. Es decir, M por G, que es el peso, por el seno de alfa. Esto vale P sub X. Para cuando haga falta, en este problema no va a hacer falta, pero bueno, coseno de alfa es cateto contiguo P sub I entre P. De forma que P sub I es igual a P por el coseno de alfa. Es decir, mg coseno de alfa. Este cálculo que pongo aquí siempre va a ser igual para calcular P sub X y P sub I. De forma que, para terminar, meto la información de P sub X aquí y quedaría, perdón, aquí un punto y coma. P sub X sería mg seno de alfa, mg seno de alfa igual a m por a. La masa se simplifica. Resulta interesante porque vemos que no depende de cuál es la masa que cae. Y de aquí sale que A vale G por el seno de alfa. Aquí está la aceleración. Suponiendo que el ángulo alfa vale, por ejemplo, 30 grados, entonces la aceleración sería G por el seno de alfa, es decir, 10 por el seno de 30, que vale 1/2 metros por segundo al cuadrado, y sería 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, propuestas. Este ha sido el apartado A, ya hecho. Para vosotros, apartado B. ¿Qué velocidad tiene el cuerpo al final de la rampa? Si esta tiene una longitud de 6 metros. C. Volver a hacer el ejercicio con rozamiento. Muy igual a 0,2. No he dicho que la velocidad inicial vale 0. Lo pongo aquí. Velocidad inicial
0 metros por segundo. Es decir, se deja caer desde lo alto de la rampa.